muy escueta, muy poco estudiada y, como les decía, casi siempre anecdótica, que a veces eso le quita un poquito de peso cuando queremos replicarlo, ¿no? Entonces, les voy a presentar hoy lo que sabemos, lo que tenemos, que aunque es poco, creo que es muy valioso. Entonces, la evidencia que hoy en día tenemos es justamente, no sé si cambió, si no dejé, ya. Es que hay evidencia de justamente de estos autorreportes, de estas encuestas, cuestionarios que se hicieron en población, en donde se vio un efecto facilitador del cannabis en la función sexual, específicamente en función sexual femenina, pero también tenemos evidencia de que hay una participación del sistema endocannabinoide gracias a la localización de los receptores cannabinoides en el sistema, ¿no? Tenemos en el sistema nervioso central en áreas muy claves, aunado a la localización también una alta densidad, no solo es que estén ahí, sino que los receptores están densamente poblando estas zonas, y también en tejido periférico, como son las gónadas y la glándula adrenal. Aunado a esto, también sabemos los efectos que tienen estos receptores cuando se activan. Entonces, esto también es, ay, me estoy haciendo zoom. Esto también es bastante importante a considerar porque es, pues, la evidencia que tenemos. De ahí, diferentes autores han partido a hacer estudios clínicos que digamos, demuestren o se replique o puedan justamente seguir esta evidencia y demostrar. Específicamente vamos a hablar hoy de Klein, que en 2012 hace un estudio importante de cannabinoides o endocannabinoides que están circulando en sangre durante la respuesta de excitación sexual. Entonces, bien sabemos, creo que se tarda, hay como un desfase en que cambie de diapositiva, pero bien sabemos justamente que el sistema endocannabinoide participa, no sé si ya cambió o yo estoy hablando sin que cambies, pero ya, hay como ese desfase, pero participa justamente el sistema endocannabinoide eh, por medio de estos receptores y funciona como un regulador, manteniendo la homeostasis del organismo, tanto en procesos emocionales, específicamente hablando de la función sexual. Sabemos que participa en de otras maneras, de otros modos, pero específicamente en función sexual, en procesos emocionales, que ya veremos con el apego, con vínculos afectivos, procesos hormonales y reproductivos, y bueno, y también a nivel neurobiológico que desencadena todo esto. Es, digamos, un sistema de ajuste fino que va a impactar la motivación, el deseo, el estrés, que también impacta justamente en toda la función sexual, el apetito sexual, el placer y la vivencia satisfactoria del encuentro sexual. Quiero hacer la distinción entre motivación y deseo, porque normalmente pensamos que es lo mismo, pero la motivación y el deseo son fenómenos distintos que normalmente van de la mano. Y normalmente cuando hablo con mis pacientes de la diferencia, les pido que se imaginen que de algo que tengan muchas ganas de comer, ¿no? Por ejemplo, así que tengan muchas ganas de irse a comer un pastel y por más ganas que tengan, a veces pues está lloviendo o ya es muy tarde, ya está cerrada la pastelería a la que quieren ir y entonces pues no hay la motivación necesaria para ir a buscarla. Entonces esa es la motivación. A lo mejor justo ahorita está abierta, hay una promoción para que te lleves 2 pasteles por uno y entonces hay cosas que van a impactar a la motivación y otras cosas que nos impactan en cuanto al deseo. Y eso va a ser importante porque el sistema endocannabinoide puede favorecer o inhibir tanto a la motivación y o al deseo, cosa que también va a ser importante marcar cuando estemos hablando con nuestras pacientes de esto. Y algo muy importante también es hablar de que la excitación y el orgasmo ocurren en 2 niveles distintos, ¿no? Que uno sería la parte, digamos, fisiológica, objetiva, cosas que podemos medir, por ejemplo, en la excitación, la lubricación, la piloerección, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pero también está pasando a un nivel mental. Y el orgasmo lo mismo, el orgasmo también podemos medir las contracciones de la musculatura pélvica, pero también está ocurriendo en un proceso mental de liberación de tensión y de euforia. Entonces va a ser interesante también en el artículo que ahorita vamos a explorar un poquito más a fondo, que es de Klein, cómo se explora, importante, la diferencia entre la excitación subjetiva y la objetiva,
pero recalcar que el sistema endocannabinoide logra impactar en estos dos niveles, ¿no? En lo objetivo o llamémoslo en lo emocional mental y lo fisiológico, anatómico, físico que pudiéramos medir más fácil. Entonces, el sistema endocannabinoide está participando en todos estos niveles y recalcar, cosa que ya en la ponencia pasada habíamos hablado, la importancia de la dosis o dosis-efecto, ¿no? La evidencia es muy clara que a mayor dosis hay una inhibición del sistema endocannabinoide y por ende de la función sexual, y a dosis bajas dejar mucho más claro. Entonces, el sistema endocannabinoide regula la función sexual femenina desde tres niveles. Desde lo neurobiológico, ¿no? Con la liberación y o inhibición de ciertos neurotransmisores, específicamente estos que están viendo aquí, dopamina, serotonina, que van a ser como los más importantes, pero que también se apoyan de otros neurotransmisores como el GABA, glutamato, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina. Y esto también va a ser importante porque a pesar de que la dopamina y la serotonina son claves, siempre recordar que están pasando en un contexto y que no están en solitario. A nivel hormonal, también hay un impacto en ese eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, y no solamente va a impactar justo estrógenos, andrógenos, progesterona, LH, FSH, sino también estamos hablando de otras hormonas importantes durante la actividad sexual, como es la oxitocina y la prolactina, que ayudan en distintos momentos, la oxitocina principalmente a generar ese vínculo y el apego emocional, y la prolactina, perdón, a la relajación poscoital también. Entonces, en el periodo refractario también están participando otras hormonas y no solo las hormonas sexuales. Y estos impactan no solo a nivel, ya vemos, de sexual placer, sino también sexual reproductivo. Y eso también va a ser interesante. Y conductual, ¿no? Que todo esto empieza a traducirse también en el comportamiento de las pacientes, mayor deseo, mayor placer, una vivencia satisfactoria de esa actividad sexual, el vínculo emocional y afectivo, la conexión que sienten con las parejas también está mediado por el sistema endocannabinoide. Y vamos a adentrarnos en cada uno de estos niveles. A nivel neurobiológico, como les decía en un principio, la evidencia ha sido muy clara. Tenemos esos receptores en puntos claves, pero además densamente poblando estas zonas. Entonces, de ahí nace el interés de muchos autores de explorar ese vínculo. Sabemos justamente que el receptor aquí clave va a ser el CB1 y va a regular esta excitación e inhibición de la respuesta sexual. Las vías más importantes que van a estar jugando en este caso son las vías dopaminérgica y la serotoninérgica. La dopaminérgica, que ojo, justo por eso se hay hincapié, no está nada más ahí solita, sino se apoya de otros neurotransmisores, y la noradrenalina en este momento también juega un papel importante específicamente para estimular el deseo sexual y la excitación. Entonces no solo está la dopamina jugando por sí sola, sino se apoya de otros, y en este caso es la noradrenalina. Y la vía serotoninérgica, que también tenemos evidencia, no solo por el sistema endocannabinoide, sino por otros estudios que nos demuestran que la serotonina es un inhibidor del deseo, la excitación y específicamente el orgasmo, razón por la cual se usan inhibidores de la recaptura de serotonina, por ejemplo, en pacientes que tienen eyaculación precoz para retardar ese orgasmo. Entonces, tienen un papel muy, muy importante que jugar en la inhibición o la facilitación de la respuesta sexual. Cabe aclarar justo que no están por ahí volando solas, sino que, como les decía, están interactuando con testosterona, con estrógenos, con la prolactina, con todo el contexto del paciente o de la paciente en este caso, que va a favorecer, facilitar o inhibir la respuesta sexual, ¿no? El cómo están viviendo esta sexualidad, esta actividad sexual en específico. Les puse por aquí a manera de resumen una tabla que nos está hablando de las diferentes zonas que pueden estar jugando este papel, los neurotransmisores que van a estar involucrados en esta zona
y el efecto, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos, justamente que en cerebelo y en el núcleo estriado juegan un papel a nivel motor y que a grandes dosis o a dosis altas de cannabinoides o un estímulo fuerte del sistema endocannabinoide, puede haber una mala ejecución, ¿no? A nivel motor en la actividad sexual. Tenemos también dopamina y serotonina en corteza, específicamente en estas zonas corteza, prefrontal, amígdala y hipocampo, en donde la dosis baja va a disminuir ansiedad. Muchos pacientes y muchos pacientes específicamente tienen algo que se llama ansiedad de desempeño. Esta ansiedad de desempeño justo surge por no cumplir expectativas personales, sociales, culturales a nivel sexual. Normalmente las personas cuando tienen actividad sexual piensan que no, la meta es llegar al orgasmo y si un día no llegan, empieza a generarse esta ansiedad con un solo incidente de no lo voy a lograr y entonces empiezan como un efecto dominó en donde al iniciar la actividad sexual empiezan a llegaré, no llegaré al orgasmo, estaré lubricando, no voy a lubricar. Entonces empiezan a generar ansiedad que tiene obviamente repercusiones igual a nivel neurobiológico, liberando otros neurotransmisores que no van a facilitar esta función. Y esto también hace que disminuya su deseo, porque es tanto su ansiedad que pues el cuerpo las quiere cuidar, la mente quiere cuidarlas y lo que hacen es disminuir el deseo y la motivación para no sentirse abrumadas con esta ansiedad, ¿no? Entonces se ha visto que el estímulo a dosis bajas del sistema endocannabinoide también permite una relajación necesaria para facilitar esta función sexual y pues sí, ¿no? Recordar que es muy dosis dependiente este efecto. En el área tegmental ventral tenemos que la dopamina eh, puede ayudarnos a facilitar ese deseo, aumenta, como les decía, no solo el deseo, pero también la motivación. Esa motivación la podemos ver traducida en hasta en bajar Tinder o Bumble, ¿no? O salir al antro a buscar una pareja sexual o hablarle a la persona de confianza. Entonces aumenta no solo el deseo, sino esa acción para tener la actividad sexual. Serotonina, cuando actúa el núcleo del rafer dorsal, tenemos justamente que si hay un exceso, va a inhibir específicamente el orgasmo, es donde más se nota. Entonces, a pesar de que a veces nos puede ayudar a disminuir la ansiedad, también tenemos que tener cuidado con esa dosis. Y ya hablaremos específicamente de oxitocina y de la GnRH, pero pues esta nos está ayudando a liberar la secreción hormonal vinculada a ese placer y a la reproducción. Entonces, nos está ayudando oxitocina, también la prolactina la veremos, pero hay una modulación endocrina de la respuesta sexual y de los vínculos que formamos con las personas que tenemos actividad sexual. En lo hormonal, aquí es más interesante, ahorita que me deje cambiarle. Ya, ok. Espero que ahí se quede. En lo hormonal, lo que vemos es justamente que hay un efecto bidireccional, ¿no? Puede favorecer o inhibir la función sexual y reproductiva, no solo por la dosis, ahí sí juega, ahora sí que toda una cadena, es la dosis y el contexto hormonal y la fase del ciclo. Entonces, no va a ser lo mismo o no va a generar el mismo efecto, la misma dosis si mi paciente tiene síndrome de ovario poliquístico, si está tomando anticonceptivos, si está en la fase menstrual o está en la fase folicular o en la lútea. Va a depender de varias cosas, ¿no? El sistema endocannabinoide interactúa estrechamente con el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas y va a influir en esta secreción de hormonas sexuales y en la respuesta, especialmente afectiva del placer. Entonces, tenemos que considerar muy bien que se pone muy complejo o empieza a complicarse, porque también tenemos que considerar el contexto de nuestras pacientes, ¿no? Que tenemos que considerar qué cosas la atraviesan tanto en la fase menstrual o qué fase del ciclo, perdón, y el contexto, si están tomando algún medicamento que pueda interferir con la secreción de algunas hormonas. Y metiéndonos ya en la evidencia que tenemos, lo que sabemos es que en animales el- la activación del sistema endocannabinoide, generalmente cuando hay una estimulación ya sea crónica o
exceso en agudo, hay una disminución de la LH, de la hormona luteinizante, y esto inhibe la ovulación, teniendo repercusiones reproductivas. En humanas, lo que se ha visto justo es que depende muchísimo del contexto. Y esto llega a traducirse a que los estrógenos, y por ende a más estrógenos, mayor sensibilidad del sistema endocannabinoide, y esto favorece la respuesta sexual. Entonces, hay muchas cosas que considerar a la hora de, de pensar en cannabinoides, ¿no? Como efecto o como terapia en personas que tienen alguna disfunción sexual, porque tenemos que considerar varios factores, ¿no? Desde lo biológico, pero también lo emocional, también lo relacional, y cómo esto puede impactar, o la dosis, cómo puede impactar de manera diferente en cada una de nuestras pacientes. Y en la misma paciente, si hay un desbalance hormonal, la misma dosis le puede generar efectos distintos. Igual me di a la tarea de hacerles esta tablita para que quede un poquito más claro, pero a grandes rasgos justamente lo que estamos viendo es que la activación del receptor CB1 va a lograr disminuir LH y FSH, y esto puede provocar, pues, ya sea que no haya una ovulación o algunas interrupciones en el ciclo menstrual, a nivel también, para mencionarlo hoy, también a nivel espermatogénesis. La LH y FSH, pues hay un efecto inhibitorio, ¿no? Secundario a la disminución de la GnRH. Y lo que ya vimos es justo que con TH, cuando se les ha dado a animales una dosis de THC alto o de manera crónica, se suprimen estos picos de LH y FSH, ¿no? Y obviamente la ovulación se ve repercutida. Estrógenos y progesterona, lo que les decía, los estrógenos van a aumentar la expresión de CB1, y esto hace que en la fase folicular, que es cuando hay un poquito más de estrógenos, haya una respuesta sexual más fluida, y cuando está la progesterona durante la fase lútea, la respuesta sexual se ve menos fluida, ¿no? Menos, pues un poquito más complicada, por así decirlo. Obviamente depende, como ya vimos, de muchos otros factores. Tenemos también por ahí a la oxitocina, en donde nuestros endocannabinoides van a estimular la liberación de esta, y esto, específicamente esta hormona, nos va a ayudar a reforzar o hacer que la percepción y vivencia durante la actividad sexual sea mucho más placentera, haya mayor conexión con la pareja, aunado a esto haya una mayor relajación poscoital, que también nos ayuda a integrar la vivencia de manera satisfactoria, positiva, placentera. Y esto, bueno, también se ve mediado por neuronas o interneuronas GABAérgicas que tienen receptores CB1. Entonces, eso también va a ser importante, porque no solamente estamos hablando de hormonas sexuales que impactan en si hay ovulación o no, sino también el cómo nos relacionamos y cómo percibimos nuestra actividad sexual. La prolactina también justo es una de estas hormonas junto con la oxitocina, en donde en la fase refractaria vamos a tener que justo a nivel como que empieza el balance y disminuye el deseo sexual temporalmente, claramente, para que haya este equilibrio entre saciedad sexual y deseo sexual. Entonces, momentáneamente, cuando termina la actividad sexual, y puede ser literal momentáneamente, no tenemos ganas de tener actividad sexual, queremos descansar y por un vaso con agua, y a lo mejor en 5 minutos retomar. Y esto nos ayuda a la prolactina, ¿no? A tener este balance, estoy saciada y ahora quiero más. Y también mencionar, claro, el papel del cortisol. El sistema endocannabinoide, cuando está activado, inhibe o disminuye la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, o la CRH, y de la hormona adrenocorticotrópica. Entonces, esto hace que se disminuya el cortisol, hormona relacionada al estrés, y esto hace que a menor estrés la respuesta sexual pueda fluir pues mucho más intensamente, claro, favorezca el orgasmo, favorezca la excitación, y entonces tengamos un encuentro sexual satisfactorio. Y pues obviamente si tenemos más estrés, esta función sexual se va a ver inhibida o entorpecida. Entonces, justamente resaltar la importancia de que el sistema endocannabinoide funciona no solo en la parte hormonal sexual, sino están pasando un buen de hormonas que sin pensarlo
también el sistema endocannabinoide está ayudando a ajustar para que la función sexual sea la mejor posible. Ahora, este es el artículo del que les hablaba, que la verdad me gustó muchísimo, ahora sí que es único en este tipo. Salió en 2012, sí ya tiene eh, un rato, pero la realidad es que este es el estudio que demostró por primera vez cambios en las concentraciones circulantes de endocannabinoides y que además hace mucho énfasis en excitación subjetiva y excitación objetiva. Como les decía, la excitación ocurre o sea, en dos lugares, en dos espacios distintos, que sería el mental emocional y el anatómico, que podemos medir justamente, y en este caso lo hicieron por pletismografía vaginal, pero también se les pedía a las participantes que llenaran una encuesta de excitación mental, por así decirlo. Lo que hacen en este estudio, ¿no? Que es de casos y controles, les ponen videos de diferentes temáticas a la parte experimental o al grupo experimental. Sí les muestran contenido erótico y a la parte o a los controles, pues era contenido variado, pero no erótico. Y como les decía, se está midiendo la excitación objetiva o fisiológica por medio de la pletismografía y cotejando con cómo estaba también la parte mental, ¿no? Acuérdense que hay muchas pacientes que tienen esta discordancia en su excitación, en donde su cuerpo puede no estar lubricando y ellas mentalmente están full en el momento, pasándola increíble, pero no hay lubricación o viceversa. Hay mucha lubricación, pero las pacientes no están conectadas mentalmente, están pensando en qué van a desayunar mañana o si tienen que ir al súper. Entonces fue muy interesante también que se tomaran, ¿no? El tiempo, porque casi todos los demás autores, ¿no? Y también a nivel sexológico, no solo hablando de endocannabinoides, engloban la excitación en un solo nivel. Entonces, que hicieran esta diferenciación es muy, muy valioso porque justo muestra eh, algo muy relevante, ¿no? Que sí está pasando a nivel mental, que sí está pasando también a nivel fisiológico. Y lo que encontraron aquí es que durante la excitación sexual eh, tenemos que la anandamida baja significativamente. A diferencia de los controles, tiene una P significativa además, entonces la anandamida disminuye mientras la excitación aumenta. En un inicio pensaron que iba a ser al revés, pero lo que se dan cuenta es que esto funciona, ¿no? Como un modulador de excitación e inhibición de la respuesta sexual. Y fue, como les digo, un hito en este aspecto porque hasta ese momento ningún otro autor, ningún otro artículo había demostrado justo niveles de endocannabinoides eh, comparándolos o mientras estaba ocurriendo la excitación o en esta fase específica. El 2AG sí hay una correlación negativa, ¿no? Con la excitación, sin embargo no tiene una P significativa y no fue, ahora sí que un hallazgo significativo como lo fue la anandamida. Entonces justo es lo que estamos viendo aquí. Y en los controles, bueno, lo que sí se vio fue justo la excitación tanto física como mental, sí aumentaba en el experimental cuando se les mostraba el contenido erótico. Entonces, resaltar mucho porque parte de esta literatura, de estos hallazgos han sido, ¿no? Han podido ser replicados y obviamente esto, pues, fue muy relevante y es muy especial que hayan hecho, como les digo, no solo la medición de los endocannabinoides, sino la distinción entre la excitación mental y la física. Y por otro lado, este artículo, ¿no? Que son la recopilación de la literatura que tenemos hasta el momento, que es de los efectos de los cannabinoides en la función sexual femenina, que nos vamos hasta 1972 en este caso, al 2019, lo que encuentran es en su mayoría positivo. La literatura que aquí les resumo de esta revisión sistemática, lo que nos, digamos, lo bueno y lo malo es que hay mucha variedad. Tenemos justamente que solo 3 estuvieron muy dirigidos hacia mujeres y que los demás eran mixtos. En algunos no nos dicen ni siquiera, por ejemplo, en cuántos eran mujeres, cuántos eran hombres. También en el tipo de uso
También varía mucho la medición, muchas veces será más bien por tiempo, en otras ocasiones será más bien cuántos cigarrillos de marihuana consumían, definían también distinto la cronicidad o la frecuencia con la que pudieran consumir cannabis. En algunos, por ejemplo, justo 1979 de Dolly, buscaba muy específicamente personas que hubieran consumido cannabis para favorecer su respuesta sexual. Y tenemos solo uno, que fue el de Johnson, que nos muestra un efecto negativo del uso de cannabis. Desde el principio se plantea Johnson más hacia la disfunción que buscando efecto favorecedor. Y bueno, pues ahí sí encontró disfunción porque iba muy hacia eso y aunado a esto, no solo es el uso de marihuana sola, sino también con el uso de alcohol. Entonces, obviamente, sabemos que el alcohol y otras drogas tienen impactos negativos en la función sexual, pero a grandes rasgos lo que se demuestra con toda esta literatura es que hay un mayor deseo sexual, se facilita la función orgásmica. Esto quiere decir que las mujeres logran llegar al orgasmo mucho más fácil que cuando no la consumen. Aunado al orgasmo, hay una vivencia de placer mucho más grande, ¿no? Justo en este último del INSS nos están diciendo que las mujeres reportaban 2.1 veces más placer que aquellas que no consumían placer. Entonces, también el disfrute se aumenta. Aunado a eso, también se ha visto que hay mayor, la desinhibición con la que coexiste esto, permite más experimentación, mayor conexión o vínculo afectivo con las otras personas. Frecuencia sexual también, es decir, tienen más encuentros sexuales y en general tienen una eh, mejor experiencia sexual, ¿no? En todos los sentidos, desde el deseo, motivación, excitación, orgasmo y la vivencia sexual placentera. También, importante recordar, dosis dependiente. Entonces, sí se llegó a encontrar en algunos de estos estudios que a mayor dosis empezaban a aparecer disfunciones. Específicamente, hablamos de resequedad vaginal y en algunos otros mencionan ansiedad, ¿no? Que en lugar de justo que fuera un ansiolítico, les generaba todavía más ansiedad, pero esto siempre con dosis altas. Entonces, resaltar también, de nuevo, esa dosis efecto. Entonces, tenemos, digamos, a manera de ir juntando toda esta evidencia, tenemos que hay consistentemente un efecto facilitador del cannabis en la función sexual femenina. Lo vemos porque tenemos más deseo sexual, porque facilita la función orgásmica, porque, como les decía, también, además del orgasmo, que pareciera que es el clímax y la meta, la realidad es que lo que queremos es que las pacientes tengan más placer, más satisfacción, ¿no? Que cada que tengan un encuentro sexual lo califiquen satisfactoriamente y disfruten lo que están haciendo. Entonces, el cannabis les permite eso y bueno, y de paso, les facilita llegar al orgasmo. Entonces, eso lo vuelve muy valioso y lo que tenemos como evidencia y cómo lo hace es, llega a alterar esas sensaciones, muchas veces permite que las sensaciones estén más exaltadas, que una caricia se sienta 1000 veces más, también la percepción de los sentidos, el efecto ansiolítico que hemos dicho, acuérdense que con que haya una incidencia de cualquier disfunción sexual, así haya sido por razones muy particulares de ese evento, ¿no? Justo uso de alcohol y no llegué al orgasmo, por ejemplo, las pacientes suelen internalizar esto, este miedo que les va a empezar a generar ansiedad y esta ansiedad va a repercutir, como les decía, en la motivación, en el deseo, en la excitación y en el problema inicial que era el orgasmo, ¿no? Hablando a lo mejor específicamente de anorgasmia o de disfunción orgásmica. Y aunado a esto también tenemos un efecto de desinhibición que lo que nos hace es permitirnos relajarnos más y eso hace que me pueda enfocar más en las sensaciones. Problemas que encontramos en pacientes con disfunción la que sea, ¿no? De excitación, de deseo, de motivación, lo que ustedes quieran, porque ya vienen con un estrés de no voy a poder desempeñar sexualmente mi papel. Y eso genera mucha ansiedad, mucho miedo, mucho rechazo también a la actividad sexual
Y aunado a esto, mi enfoque no está en lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, sino que estoy metida en mi mente en lograré tener un orgasmo, lograré lubricar porque no tengo deseo, etcétera. Y esto nos permite entonces tener una mejor vivencia sexual y percibir mis encuentros sexuales de manera satisfactoria. Ahora, como conclusión, o lo que quisiera que se lleven el día de hoy, es que el sistema endocannabinoide es el sistema regulador integral eh, sexual, ¿no? El sistema endocannabinoide justamente permite integrar lo que decíamos, lo neurobiológico, lo hormonal, la parte afectiva también, entonces lo emocional. Entonces, justamente es este sistema de ajuste fino, como ya les había dicho, que logra además integrar toda la vivencia sexual. Importantísimo justo lo que decíamos de la dosis, ¿no? A mayor dosis, mayor inhibición. Se sugiere una dosis baja para facilitar, pero no solo eso, sino obviamente individualizar a todas nuestras pacientes y tener muy en cuenta que un desbalance hormonal, por razones las que sean, ya sea, como les decía, a lo mejor síndrome ovario poliquístico, uso de anticonceptivos, pastillas de emergencia, etcétera, tenemos que considerarlo para saber cómo pudiera impactar esa dosis, ¿no? Que a veces esa dosis, dependiendo de la fase del ciclo, pudiera favorecer y otras veces pudiera inhibir. Definitivamente la evidencia es clara, ¿no? Hay un potencial terapéutico para la salud sexual y emocional de nuestras pacientes. Entonces, sí pudiera ser justo, a pesar de que todavía nos falta, ¿no? Mucha evidencia, muchos más ensayos, mucho más estudio e investigación, la evidencia hasta ahorita ha sido muy contundente de que sí hay una respuesta favorecedora cuando usamos cannabis o cuando se estimula al sistema endocannabinoide en la función sexual. Y considerando, ¿no? Específicamente que la función sexual femenina, que también es poco estudiada, también es poco abordada, de pronto nos deja con muy pocas opciones terapéuticas farmacológicas para usar, ¿no? O sea, no tenemos un Viagra femenino todavía y a lo mejor aquí está, ¿no? Aquí pudiera estar ese Viagra femenino en este sistema endocannabinoide que logra integrarlo y recordarles justo que el sistema endocannabinoide no solo va a conectar nuestro cuerpo con la mente, sino también con el placer, ¿no? Con esa vivencia y comprender el papel que tiene el sistema endocannabinoide en la sexualidad femenina puede abrirnos nuevas vías, nuevas puertas para abordar la salud sexual femenina desde otro lugar, darles una mejor calidad de vida sexual y bienestar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante, que es este puente entre cuerpo, mente y placer, y que esto puede favorecer la vida o la calidad de vida en general, pero obviamente la vida sexual de nuestros pacientes, que normalmente pasan desapercibidas. Y pues nada, solo darle las gracias nuevamente a quienes